Bienvenidos a esta segunda clase del módulo Liturgia Bíblica. Vamos a comenzar con el versículo de Juan, capítulo 4, versículo 23, que dice: Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan, capítulo 4, versículo 23. Este es un tema muy hermoso, la adoración a Dios, la liturgia. La Biblia nos enseña que Dios debe ser adorado en sus términos. Y es lo que estamos viendo a través de este módulo, el cómo nosotros estamos llamados a adorar a Dios. Muchas veces las personas creen que la Biblia no dice exactamente cómo se debe adorar a Dios. Algunos piensan que es un tema libre, que cada quien mirará cómo le adora. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras, podemos ver que Dios sí exige un modo de adoración. Dios sí exige unos parámetros de adoración y podemos encontrar en las Escrituras un modelo de liturgia. Y estamos estudiando precisamente ese tema. Para comenzar esta segunda clase, volvamos al contenido de todo el módulo. Dijimos que en la primera clase íbamos a ver el objeto de nuestra liturgia. Fue lo que vimos en nuestra anterior sesión y aprendimos que el objeto de nuestra liturgia es Dios. Hoy nos corresponde la segunda clase, el culto bajo el Antiguo Testamento. En la tercera veremos el culto bajo el Nuevo Testamento y en la última hablaremos del orden de culto de las iglesias bíblicas. Así que vamos a comenzar con nuestro tema de hoy, el culto bajo el Antiguo Testamento. Cuando vamos al Antiguo Testamento encontramos expresiones litúrgicas, encontramos una manera de adorar a Dios. Y si nosotros queremos comenzar por el principio de todo esto, tenemos que ver que hay una manera de adorar que Dios mismo implementó. A través de todo el Antiguo Testamento vemos que el modelo que Dios implementó se repite una y otra vez. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento algunas expresiones de adoración, de liturgia, que responden a ese modelo de Dios. Y es lo que vamos a estar observando hoy en esta segunda clase. Encontramos 4 expresiones litúrgicas en el Antiguo Testamento. La primera expresión litúrgica que encontramos es la del altar. Antes de que hubiese templo, antes de que hubiese un tabernáculo, lo primero que encontramos en las Escrituras es un altar y el sacrificio. El altar y el sacrificio es la primera idea de liturgia bíblica que encontramos allí en las Escrituras. Hay muchos ejemplos desde Génesis de cómo el hombre edificaba un altar y hacía sacrificios. Por ejemplo, vemos a Abraham. Ustedes recuerdan, donde quiera que él iba, edificaba un altar y ofrecía en él un sacrificio. Pero ¿de dónde vino esa idea que replicó Abraham, que replicó Noé, que replicaron las personas del Antiguo Testamento? ¿De dónde surge la idea de un altar y un sacrificio? Pues, si vamos al comienzo de lo que fue esta liturgia, podemos darnos cuenta que ese modelo de liturgia fue primeramente instituido por Dios. Lo primero que vamos a ver del altar fue instituido por Dios. Génesis capítulo 3, versículo 21 nos dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios fue el primero en sacrificar un animal para cubrir la desnudez del hombre. Ese es el primer sacrificio que encontramos en la Biblia. Obviamente ese es un sacrificio que anticipa el sacrificio perfecto de Cristo, que fue inmolado en la cruz para cubrir
el pecado del hombre, la desnudez del hombre. Y ese fue el primer sacrificio. Con las pieles de estos animales, Dios cubrió la desnudez del hombre. Pero también vemos que había una manera específica para ofrecer esa clase de liturgia. Es decir, había también un orden en la adoración en el altar. Miremos, por ejemplo, Génesis 8:20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos en el altar. Entonces, veamos que a partir de que Dios hace el primer sacrificio, el hombre también empieza a hacer sacrificio. El hombre empieza a sacrificar animales, empieza a hacer un altar, y si nosotros nos damos cuenta que en Génesis 8:20 vimos que Noé sabía, no entendía que ante la situación que estaba viviendo, recordemos que Noé acababa de salir del arca, de todo ese proceso tan tremendo donde Dios limpió la tierra del pecado del hombre. Y cuando sale Noé, pues lo primero que hace es edificar un altar y sacrificar en él. Sin embargo, recordemos que hasta ese entonces no había la ley de Moisés. Obviamente eso fue después. No había sido dada esa ley, pero ya había un orden establecido. Notemos que Noé sabía de qué manera se debía ofrecer esa liturgia a Dios, ¿no? Era mediante un altar, el cual debía ofrecer animales limpios en el holocausto, ¿no? Miren que no ofreció cualquier animal. Él sabía que en ese altar se debían ofrecer animales limpios. Y esos animales limpios, pues eran los que Dios ya había establecido que eran limpios. Sin embargo, hasta ahí no tenemos la ley de Moisés. Notemos cómo cuando más adelante Dios da la ley, muchas de estas cosas que ya eran practicadas vienen a aparecer allí como regla en medio de la liturgia o adoración del pueblo de Dios, ¿no? Entonces también podemos notar que aunque no se había dado el sacerdocio levítico, no por eso ellos carecían de oficiales, de alguien que fuese el que ofrecía el animal o el que sacrificaba el animal. Entonces, ¿quiénes eran los oficiales en el altar? Ese es otro punto importante. ¿Quiénes eran los oficiales cuando no había templo, cuando no había tabernáculo? ¿Quiénes oficiaban la ceremonia en el altar? Pues la Biblia nos muestra que los hombres eran los oficiales, los hombres, los padres de familia, los jefes de casas paternas o patriarcas eran aquellos a los que Dios les había dado el privilegio de poder oficiar esos sacrificios, ¿no? Vemos un ejemplo claro que se encuentra en el libro de Éxodo, que es el sacrificio que se hace en la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículo 3, nos dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo hasta el 6. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Aquí podemos ver que se ordena hacer el sacrificio de un cordero, ¿cierto?, por familia, y la persona que iba a hacer esto eran los hombres, ¿no? Eran los hombres los que tenían que hacer la cuenta, eran ellos los que tenían que sacrificar ese animal. Y específicamente dice el texto en el versículo 3, cada uno un cordero según las familias de los padres, ¿no? Siempre en el Antiguo Testamento vemos a los padres oficiando, y eso nos habla del liderazgo que Dios colocó en el hombre, ¿no? Ese liderazgo
que debe ser respetado. Todos los hombres deberían ser sacerdotes de su casa, porque la Biblia nos llama a hacerlo. La Biblia nos llama a ser líderes en el hogar, no solamente en cuanto a lo económico o en cuanto a cualquier otra área de la vida, sino también en el sacerdocio. Deberían ser los hombres los que estén allí liderando el asunto en materia espiritual en sus hogares. Eso no quiere decir que la mujer no tenga su parte. Claro, la mujer tiene una parte muy importante. Ella también está llamada a aprender y a enseñar a sus hijos. Pero el sacerdocio en el Antiguo Testamento comenzó con el hombre. Ahora, también podemos ver que en el culto en el altar, Dios estaba presente. Esa es otra realidad que vamos a estar viendo en cada una de estas manifestaciones litúrgicas, ¿no? Dios estaba presente en el altar. No era un intento fallido del hombre por agradar a Dios, sino que como estaba alineada esa adoración, esa liturgia, a la voluntad de Dios, pues Dios la recibía con agrado. Dios recibía la liturgia del hombre con agrado porque era la liturgia que Él mismo había impuesto. Él mismo había dicho cómo. Y eso es importante. Cuando lo hacemos como Dios dice, cuando hacemos lo que Dios manda en cuanto a adoración y a liturgia, pues Dios recibe esta adoración y Él está presente allí. Dice Génesis capítulo 8, versículo 21, dice, percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Esta es la respuesta de Dios al sacrificio que hizo Noé. Cuando Noé pone allí estos animales limpios en el holocausto, la Biblia dice que Dios percibe olor grato. Dios recibe esta liturgia, esa adoración. Y allí vemos la importancia de que la liturgia sea bíblica, de que la liturgia sea a la manera de Dios, como decía el texto con el que estamos comenzando las clases, que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es decir, en espíritu, guiados por el Espíritu Santo, y en verdad, conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que Dios demanda de nosotros. Otro punto muy importante dentro del altar era que era cristocéntrica. La adoración dentro de ese tiempo, en el medio de ese tiempo del altar, pues era cristocéntrica. Es decir, el centro de todo era Cristo. Desde la caída, en la liturgia del hombre siempre ha habido sacrificio, siempre. Miren lo interesante, no es el hombre simplemente cantando, no es el hombre simplemente ofreciendo algo, sino que siempre tuvo que haber sacrificio. ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, no puede agradar a Dios. La liturgia del hombre se convirtió en un reconocimiento de que Dios es santo, una aceptación del estado pecaminoso del hombre y la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sustituto, que era el sacrificio, que era el cordero, el animal que se sacrificaba. Esa fue la liturgia desde el comienzo. Miren lo interesante. Desde el comienzo eso es lo que vemos como liturgia dentro de la adoración del pueblo de Dios. El altar nos habla de esa realidad, de un reconocimiento de la santidad de Dios, de una aceptación del estado del hombre como pecador y también la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sustituto. Génesis capítulo 4, versículo 3 nos dice la palabra, leámoslo hasta el 7, dice, y aconteció a dado el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y este pasaje es muy hermoso, porque nos muestra la liturgia
al comienzo, después de que Adán y Eva habían pecado, sus hijos se levantan y adoran a Dios, ¿no? Y cuando adoran, hay dos clases de ofrenda, aquí dos clases de liturgia, y muchas veces se piensa que Dios recibe la ofrenda de Abel porque era de lo mejor, y la de Caín como que no era de lo mejor, pero el texto realmente no dice eso. El texto no dice que Caín trajo de lo que le sobraba, de lo feíto. No, estaba ofreciendo a Dios, seguramente trajo algo maravilloso, algo bonito, algo agradable. Sin embargo, el asunto principal aquí es de lo que hablábamos hace un rato, de que a Dios el hombre pecador no le puede agradar, ¿no? Nosotros, por nuestro pecado, pues ninguna de las cosas que hagamos va a traer el agrado al corazón de Dios. Lo que corresponde cuando se acerca el hombre a Dios es un sacrificio. Y eso fue lo que hizo Abel. Abel trajo un más excelente sacrificio que Caín, dice la Biblia, porque él confiaba en Dios, porque tenía fe en Dios, por la fe. Abel sabía que él era pecador, Abel sabía que Dios era santo y que lo que correspondía como adoración a Dios fue lo mismo que él nos había enseñado cuando Adán y Eva cayó. Cuando ellos dos cayeron, Dios dice que sacrificó un animal y cubrió sus desnudez con la piel del animal. Lo que hizo Abel fue replicar ese sacrificio. Abel entendía que él era pecador, que Dios era santo, y él ofreció un sacrificio, un sustituto. Dios se agradó de la ofrenda. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios fue satisfecha, y en cambio Abel tal vez en su corazón orgulloso pensó que podía agradar a Dios trayendo de lo mejor, como si él tuviese la capacidad de agradar a Dios o de sorprenderle, de agradar su corazón. Y vemos que la respuesta de Dios es que él no estuvo de acuerdo, es que él no miró con agrado esa ofrenda, porque era la ofrenda de un pecador. Y eso es interesante porque es la misma situación de todos los tiempos. Siempre hay hombres legalistas, hay hombres orgullosos que creen que pueden agradar a Dios con sus obras. Y están los otros, los que han creído en el Evangelio y saben que son pecadores, que con nada de lo que ellos hagan pueden agradar a Dios porque son pecadores y que necesitan del sustituto que es Cristo. Necesitan de ese sustituto precioso. Entonces, esa es la liturgia verdadera. La liturgia verdadera está centrada en Cristo. Y el altar, que fue esa primera expresión de liturgia, nos muestra eso precisamente. Nos muestra al hombre ofreciendo un sacrificio, un sustituto. Eso era antes de que hubiese ley, antes de que se ordenara todo el asunto de la liturgia. Ahora vamos a pasar a la siguiente expresión de adoración, que es la del tabernáculo. Ustedes recordarán que el tabernáculo es aquella tienda donde todas estas cosas de adoración, todo este asunto de la adoración a Dios, como que se ordena, ¿no? Se le da un orden. Y vamos a ver algunas cosas con respecto al tabernáculo. Primeramente, hablemos de que fue instituido también por Dios. Recordemos que Dios habla a Moisés y le ordena hacer un tabernáculo. Miremos Éxodo 25, el 8 y el 9 dice: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Y aquí tenemos que recalcar el hecho de que Dios siempre impone su voluntad cuando se habla de adoración, de liturgia. Les decía al comienzo que muchas veces las personas creen que la liturgia es como un tema abierto en las congregaciones, como que prácticamente Dios no dijo cómo y nos toca a nosotros o podemos nosotros elegir la manera, ¿no? Elegir lo que podemos o no podemos hacer. Y resulta que eso es falso, porque en todo tiempo Dios estableció una manera, ¿no? Dios mismo instituyó el tabernáculo y todo lo que había que hacer allí, ¿no? Entonces, este texto nos recuerda eso, ¿no? Dios instituye el tabernáculo. Dios dice, van a hacer para mí un santuario, ¿no?
conforme a lo que yo les muestro. Entonces, fue instituido primeramente por Dios. Ahora, también había un orden dentro del tabernáculo. Ustedes recordarán que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Y en cada uno de ellos había algo que hacer y había unas directrices específicas dentro de cada uno de estos tres lugares, ¿no? Del santuario, que era el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. Cada uno tenía órdenes específicas, tenía una liturgia específica, algo que se debía hacer dentro de él. Había un orden en la cantidad y el tiempo de las ofrendas, de los sacrificios. Todo esto estaba allí en el libro de Levítico. Recuerden que ahí está expuesto todo lo que se debía hacer dentro del tabernáculo. Ahora, leemos en Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 5, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Ahí vemos que había un orden específico. ¿Quién estableció ese orden? Dios mismo. Dios había dicho el cómo, había dado las directrices exactas y así fue. Así que dentro del tabernáculo también había un orden. Otro punto importante dentro del tabernáculo eran los oficiales. Siempre Dios tiene oficiales que presiden la ceremonia, ¿no? En este caso eran los sacerdotes y levitas. Recordemos que el sacerdocio fue dado a Aarón y a sus hijos, y la tribu de Leví fue escogida para servir a Dios en el tabernáculo. Y dice Hebreos 9, 6 al 7, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Recordemos que este sacerdote vino a ser un mediador, ¿no? El mediador entre Dios y los hombres, un intermediario, y que el oficio de sacerdotal pues estaba enfocado a manifestar a Cristo, que es el verdadero mediador entre Dios y los hombres, ¿no? En el tabernáculo ya comienza a haber sacerdotes y levitas, ¿no? Ya no era simplemente en los líderes de las casas paternas, no eran simplemente los padres, sino que también se dio un sacerdocio oficial y una tribu encargada para servir al Señor. Ahora, dentro de ese culto, de esa expresión litúrgica en el tabernáculo, también Dios estaba presente, Dios se hacía presente en medio de la adoración. Éxodo capítulo 40, versículo 34 nos habla acerca de esto. Dice hasta el 38, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de todas las casas de Israel en todas sus jornadas. Claramente vemos allí, Dios estaba en medio del tabernáculo. Ahora, es importante recordar que dentro de la liturgia del tabernáculo, dentro del mobiliario, había un mueble específicamente que era el arca, que era el lugar donde Dios dijo que se iba a revelar allí, ¿no? Que se iba a manifestar. De entre
ese mobiliario, Dios hacía descender la nube. Recordemos que esta era una caja en oro con una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde habían 2 querubines que juntaban sus alas, y de en medio de los querubines Dios se manifestaba con una nube. Allí en el texto vemos esa nube. Dios estaba presente en el tabernáculo porque era una liturgia al modo que Dios había establecido, ¿no? Era lo que Dios había ordenado. No era un intento del hombre por adorar a Dios, por exaltarle, sino era la respuesta del hombre en la revelación que Dios había dado de cómo quería ser adorado. De nuevo vemos que cuando nosotros hacemos conforme a lo que Él dice, Él recibe la adoración, se hace presente, está en medio nuestro. Otro aspecto importante dentro de la liturgia en el tabernáculo era que también era muy cristocéntrico. El culto giraba en torno al sacrificio. De nuevo, el sacrificio era el centro de la liturgia en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 1, versículos del 1 al 4, donde vemos la manera en que debía adorarse. Recordemos que Levítico es el libro donde nos dicen cómo deben hacerse las ofrendas, cómo debe hacerse la liturgia dentro del tabernáculo. El enfoque primordial del libro de Levítico es precisamente el sacrificio. Levítico capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. De nuevo, el centro de la liturgia en el tabernáculo era el sacrificio. Y miremos que muchas de estas cosas ya se practicaban antes de la ley, ¿cierto? Pero Dios viene aquí a reglamentarla, ¿no? El asunto de que el animal del sacrificio tenía que ser un holocausto sin defecto, un animal sin defecto, un animal limpio. Todas estas cosas ya las habíamos visto anteriormente en el altar, pero que aquí se hacen una regla, se hacen una ley, y que viene a ser el centro de adoración en el tabernáculo, el sacrificio, el sustituto, aquel que satisface la justicia de Dios al poner su vida en expiación por el pecado. Lo siguiente que vemos, la siguiente expresión litúrgica que encontramos en el Antiguo Testamento es el templo. Y el templo es un lugar muy importante dentro de lo que es la liturgia en el Antiguo Testamento. Viene a ser ese lugar especial para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, porque era el santuario edificado dentro de la tierra que Dios les había prometido. Recordemos que el tabernáculo era una tienda móvil, precisamente porque los hijos de Israel estaban vagando por el desierto, podemos decirlo así, en dirección a la tierra prometida. Estaban allí caminando en el desierto hacia la tierra prometida, y cuando estaban allí, pues obviamente el santuario tenía que ser móvil y era una tienda, ¿cierto? Eso era el tabernáculo. Pero cuando ya Dios les entrega la tierra, cuando Él cumple su promesa y el pueblo de Dios se asienta sobre la tierra que Dios le había prometido, pues entonces Dios manda a hacer el templo, ese lugar espectacular, maravilloso que edificó el rey Salomón. Ustedes recordarán que esa fue la dinámica del templo. Era el santuario en la tierra prometida, en esa promesa preciosa de Dios. Así que vamos a ver algunos aspectos del templo, de la adoración, de la liturgia en el templo. Primeramente tenemos que decir que en el templo también fue instituido por Dios. Dios instituyó la adoración en el templo. Aquí tenemos un texto que está en Primera de Crónicas 28, 10 al 12, que dice: mira pues, ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y habla.
Y David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para la tesorería de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Recordemos que el primero en hablar del templo es David. David lo quería hacer. David quería edificar un templo a Dios. Sin embargo, Dios lo detiene a través del profeta y le dice que él no va a hacer el templo, sino que lo iba a hacer su hijo Salomón. Y por eso aquí vemos que Dios instituye esto, la hechura, la fabricación de la casa, porque David, le dice a su hijo Salomón que Dios le había mandado a hacer ese santuario. Así lo dice, y la Biblia nos muestra cómo Dios le habla a David y le dice que él no iba a edificar el templo, que era uno de sus hijos el que lo iba a edificar. Salomón fue ese hijo de David que edificó el templo. David lo que hizo fue dejar todos los materiales que más pudo a disposición de su hijo para que él pudiese empezar ese templo y poderlo terminar para la gloria del Señor. Así lo hizo. Nosotros vemos que esa fue la realidad. Dios instituye la hechura de este templo, instituye la adoración dentro de este templo. Dice David que Dios mismo le mostró todas estas cosas. Y Salomón viene a edificarlo y a poner todas las cosas en orden. Ahora, esos planos no fueron idea de David. Las cosas que él hizo allí no fueron idea de David. Aquí en el 13 dice, también para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Miren que aquí hablamos del orden sacerdotal, hablamos del ministerio de la casa de Jehová, de los utensilios. Todo eso fue dado por orden de Dios. Ahora, el 19 dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces vemos que todo esto fue instituido por Dios. Dios es el que dice cómo debe ser en la adoración, la liturgia. También encontramos en la liturgia del templo el orden. Lo mismo que hemos visto en las demás, hay un orden establecido por el mismo Dios dentro de la adoración en el templo. Un orden completamente diseñado por Dios. Especialmente en el templo se hace manifiesto ese orden, ¿no? Se muestra ese orden, porque ya los hijos de Israel están en su tierra, ya están en cada uno en su lugar, y entonces ya las cosas pueden ordenarse de una mejor manera. Hay unos turnos específicos para cada labor que se hacía dentro del templo, y nosotros leemos, por ejemplo, en Primera de Crónicas 28-21 que dice, he aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio, y los principales, y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes. Allí están hablando de la elaboración, la construcción de todas estas cosas, pero también de la liturgia, en donde los sacerdotes se ordenaron por grupos, donde cada uno desempeñaba una labor dentro del turno correspondiente, dentro del tiempo que se le dio para ejecutar esa labor. Entonces, vemos ese orden establecido por Dios en la liturgia. La congregación de los hijos de Israel ya sabía el momento específico, las órdenes específicas dentro de la liturgia en el templo. Ahora, también habían oficiales en el templo, los mismos sacerdotes y los levitas que hacían en las labores del tabernáculo también vinieron a oficializar dentro de la liturgia en el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6 dice, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová,
porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. Habían unos oficiales, unos sacerdotes, unos levitas que desempeñaban sus tareas. Había un sumo sacerdote encargado de una tarea específica y todos y cada uno de ellos hacían lo que Dios había mandado. Miren lo interesante, porque hoy en día hay algunos grupos de creyentes que manifiestan su inconformismo con los oficiales. Ellos dicen que no deberían haber oficiales en la iglesia porque sencillamente todo el pueblo de Dios es igual, que el único que es el sumo sacerdote es Cristo y que todos los demás simplemente deberían asistir, reunirse y leer la palabra y reflexionar en ella, pero que no debería haber un oficial. Sin embargo, no es lo que vemos en la Biblia. En la Biblia encontramos todo el Antiguo Testamento que Dios estableció oficiales que desempeñaban una labor específica dentro del pueblo de Dios. Oficiales a los que por los que el pueblo velaba, ¿no? Miren lo interesante. En todo tiempo el pueblo de Dios veló por la estabilidad financiera de los oficiales. Miren que no es una invención humana. Todo el Antiguo Testamento, todo el tiempo de la liturgia, se hacía de esa manera. Se ponían unos oficiales, se encargaba el pueblo de Israel de estos oficiales. Había instituido toda una forma de sustento para los oficiales, los levitas, para los que trabajaban dentro de la casa de Dios, y ellos oficiaban las ceremonias. Eso se hacía todo el tiempo, lo instituyó Dios, no fue el hombre. El orden dentro de la iglesia, los oficiales los estableció Dios y los establece Dios. Y eso es importante. No podemos adorar de cualquier manera. No se nos ha dado la libertad de que nosotros quitemos, por ejemplo, los oficiales de la iglesia, diciendo que no sirven, de que no son útiles, o que por la corrupción que muchas veces entra a las iglesias en medio de los oficios, de los oficiales, pues entonces que podemos prescindir de esas funciones, de esos oficiales. No es así, porque la Biblia estableció un orden y dentro de ese orden están los oficiales. Todo el tiempo, todas estas expresiones litúrgicas, se ve que Dios pone oficiales. Y aquí vemos en el templo los oficiales haciendo la tarea para la cual Dios les había llamado. Dentro de la adoración en el templo también vemos que Dios estaba presente. Dice 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 al 3. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa de nuevo, ¿cierto? Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y es precioso. Miren que siempre que Dios instituye la adoración, que Dios ordena y le manda al hombre a hacer algo para adorarle, cuando el hombre obedece como Dios dice, como Dios manda, sencillamente el Dios se manifiesta. Dios muestra su agrado, y Él muestra su agrado porque la forma en que ellos estaban obrando era dirigida por Dios, era conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos debe recordar que nosotros estamos llamados a adorar a Dios en sus términos, no en los nuestros. No podemos hacer lo que hizo Caín, que intentó adorar en sus términos y terminó amonestado por Dios. Terminó siendo rechazado él y su ofrenda. Entonces, hay una manera, Dios la ha establecido, y cuando lo hacemos de esa manera, Dios se hace presente y muestra su agrado. Ahora, también otra cosa importante en el culto, en la liturgia del templo, es que era cristocéntrica. También dentro de la adoración en el templo, el culto giraba en torno al sacrificio. Dice de 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 4, entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Miremos cómo todo el tiempo
El centro de la liturgia del pueblo de Dios es el sacrificio. La justicia de Dios debe ser satisfecha y se hace a través de un mediador. Eso es todo el asunto de la liturgia en el Antiguo Testamento. Pasamos a esta última expresión que encontramos en el Antiguo Testamento, que es la sinagoga, esa expresión de adoración de liturgia, la sinagoga. Ahora, este último es interesante porque el origen de la sinagoga se remonta al exilio, al tiempo del exilio del reino de Judá. Ustedes recuerden que el reino de Judá fue enviado en cautiverio a Babilonia por su pecado. Luego de la deportación y de la destrucción del templo por Nabucodonosor, pues los judíos empezaron a reunirse, a leer las escrituras, a interpretarlas. Dentro del cautiverio ellos ya se reunían y leían las escrituras. Esa fue la dinámica de las sinagogas. Todo empieza cuando se habían privado del templo en el exilio y ellos empiezan a reunirse, a tener tiempos de lectura bíblica, de interpretación bíblica, de oraciones, de cánticos. Y viene a terminar siendo algo muy parecido a lo que se hace en el Nuevo Testamento en las iglesias, ¿no? El culto está centrado en la palabra de Dios, ¿no? Ya no hay todos estos elementos del templo. Y lo primero que vemos aquí es que podemos decir que también fue instituido por Dios. ¿En qué sentido podemos decir que las sinagogas fueron instituidas por Dios? Porque si nosotros miramos las escrituras, pues Dios no dice de la sinagoga lo que dijo del templo, ¿no? O sea, el templo fue algo que Dios dijo, van a hacer esto, ¿no? Sin embargo, la Biblia no nos habla de la sinagoga como tal, el nombre sinagoga. Sí podemos ver que hay un mandato de Dios que respalda la elaboración de las sinagogas. No solo la respalda, sino que es prácticamente ordenada por Dios, ¿no? ¿Por qué, mis amados? ¿Por qué podemos decir que las sinagogas también las instituye Dios? Porque la palabra sinagoga quiere decir asamblea. Y ustedes recuerden que la asamblea era la manera en que Dios hablaba de su pueblo, ¿no? De la reunión de su pueblo. Y entonces la palabra sinagoga significa asamblea. Lo que ellos estaban haciendo era una asamblea de los hijos de Dios. Y se hizo en el exilio en obediencia a la ordenanza dada por Dios mismo en Deuteronomio 4, del 23 al 31. Quiero que lo leamos todo y veamos cómo Dios ya había mandado acerca de este tema. Dice Deuteronomio 4, 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera, de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová tu Dios, lo hallaréis, si lo buscareis de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres.
Miren lo interesante de este texto, porque Dios les está hablando cuando les está dando la ley. Ni siquiera había pasado todas las cosas que pasaron luego, ¿no? Pero Dios ya sabía lo que pasaría. Y Él les advierte, si ustedes me dejan a mí, pues yo los voy a sacar de esta tierra, van a estar exiliados. Pero les dice, si ustedes desde allí no se olvidan de mi pacto, sino que me buscan, sino que se acercan a mí, a mis palabras, recuerdan mis palabras. Lo que hizo el pueblo cuando estuvo en el exilio fue recordar estas palabras, recordar lo que Dios les había ordenado, que cuando estuviesen allí no se olvidaran del nombre de Dios, no se olvidaran del pacto, y lo que hicieron ellos fue reunirse en torno a la palabra, hacer estos lugares que les llamaban asamblea, que eran lugares donde se reunían específicamente a leer la palabra, a orar, a cantar al Señor, y esas vienen a ser las sinagogas, ¿no? Así que prácticamente el que instituyó esas asambleas en medio del exilio fue Dios mismo. Aquí en Deuteronomio, muchos años antes de que pasara todo eso, Dios ya les había dicho que iba a pasar y que cuando pasaran ellos debían recordar el pacto, no olvidarse del pacto. Y Él les dice, ustedes van a estar allí y van a recordar y van a invocar mi nombre. Y dice, y yo también, yo no me olvidaré del pacto, ¿cierto? Que juré a sus padres. Y eso es hermoso. Eso es lo que viene a ser en la sinagoga, esos lugares de reunión. Y es lo que encontramos cuando llegamos al Nuevo Testamento. Vemos que Jesús hace su ministerio y cuando Él está aquí en la tierra, en su ministerio, vemos ya las sinagogas, vemos lugares donde ellos se siguieron reuniendo. Entonces, dentro de ese culto que se hacía en las sinagogas, también había un orden. Había un orden. Si nosotros leemos algunos pasajes del Nuevo Testamento, vemos ese orden que había establecido dentro de las sinagogas. Por ejemplo, miren lo que dice aquí Lucas capítulo 4, versículos 16 al 20. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces vemos aquí un orden, ¿no? El orden que ellos habían establecido en donde se leían las escrituras, donde se explicaba lo que allí se había leído, y ese era más o menos el centro de todo lo que era la sinagoga. Se le daba un alto valor a las escrituras. Prácticamente la parte central del culto en la sinagoga era la lectura y la interpretación del texto bíblico. Y eso es muy importante porque si nos damos cuenta, esto es muy parecido a lo que hacemos hoy en día nosotros los cristianos, ¿no? Que es dedicar ese tiempo a reflexionar en la palabra. Entonces, dentro de esas sinagogas, la pregunta es, ¿dentro de esas sinagogas ¿habían oficiales también? Claro que sí. Habían oficiales que eran los ancianos o principales de la sinagoga. Y nosotros vemos que el texto, sobre todo en el Nuevo Testamento, pues nos da muchos pasajes donde nos habla acerca de la sinagoga y de las personas que oficiaban dentro de la sinagoga, lo que llamamos los oficiales de las sinagogas, o también se le conoce como principales de la sinagoga, que vienen a ser los ancianos. También estaban los fariseos dentro de esa orden. También ellos tenían lugar en la sinagoga y tenían algo de autoridad en medio de la sinagoga. Leemos en Hechos, capítulo 18, versículos 7 y 8, dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, aquí nos hablan de un hombre que se llamaba Crispo, y lo
lo describen como el principal de la sinagoga. Esa palabra principal también se traduce en otras Biblias como el oficial, la persona que estaba a cargo de la sinagoga. Entonces, miremos que dentro de esa liturgia en las sinagogas también habían oficiales. Ahora, dentro de la liturgia de las sinagogas, Dios también estaba presente. Nosotros vemos que la Biblia nos muestra que Dios se hacía presente a través de la palabra. Dios en medio de la sinagoga se hacía presente a través de la palabra. Ya no, miren cómo a través del tiempo ya no era necesario toda esa manifestación física donde la gloria descendía, donde no se podía entrar a causa de la gloria, donde había truenos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, donde se pusieron tantas cosas tremendas allí en medio del culto, donde se manifestaban cosas maravillosas, sino que a medida que va creciendo el pueblo de Dios, a medida que va madurando, son necesarias cada vez menos las manifestaciones ostentosas de la presencia de Dios, y la manifestación a través de su palabra se hace más evidente. Se respeta y se honra la palabra porque es Dios hablando, y es lo que se hace en las sinagogas. Ahora, aquí en este texto nos hablan acerca de eso, de cómo Dios estaba presente a través de la palabra. Específicamente aquí nos hablan acerca del ministerio cristiano dentro de las sinagogas. Dice Hechos capítulo 13, versículo 14 al 17. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Priscila y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Allí vemos otra vez cómo Dios se hacía presente a través de la palabra. Ustedes recuerden que el ministerio de Pablo fue eso. Él iba por la sinagoga y enseñaba. Como maestro que era, pues él enseñaba en las sinagogas. Y el asunto es que cuando él enseñaba, pues Dios salvaba a algunas personas allí en la sinagoga. En el caso anterior vimos que Crispo, que era el oficial de la sinagoga, él creyó en Jesús. Entonces miren cómo por estar la palabra allí en medio de la sinagoga, Dios se hacía presente y Dios hacía su obra en medio de la sinagoga. Ahora, otra cosa importante en la sinagoga es el tema de la centralidad de Cristo. La pregunta es, ¿en la sinagoga el culto, la liturgia también era cristocéntrica? Y la respuesta es que debió haberlo sido, ¿cierto? Debió haber sido cristocéntrica porque en la Biblia revela a Cristo y lo que se leía en la sinagoga era la Biblia, era el Antiguo Testamento. Desafortunadamente no fue así, sino que sirvió más bien para preservar lo que fue conocido como el judaísmo, el fariseísmo y el legalismo. Juan capítulo 12, versículo 42 dice: con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Están hablando de Jesús. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Y aquí miremos cómo hay una desconexión total de Cristo y la sinagoga. ¿En qué sentido? En que la sinagoga no enseñó el evangelio. Si la sinagoga hubiese enseñado el evangelio cuando Cristo vino, pues todos habrían recibido a Cristo, porque Cristo era el centro del mensaje de la Escritura. Pero en la sinagoga se enseñó, se leía la Escritura, pero se enseñó enfocada a que el hombre sí podía obrar de la manera correcta y agradar a Dios. Prácticamente la sinagoga se desvió de la misma manera que se desvía Caín, intentando con sus obras agradar al corazón de Dios, intentando ellos como pecadores satisfacer la justicia de Dios cuando
la realidad es que nosotros somos pecadores y que el único que puede satisfacer la justicia de Dios es Cristo. Ellos no predicaron el Evangelio, sino que predicaron judaísmo, predicaron ley, predicaron una cantidad de hipocresías que son las que Cristo viene a reprender cuando está en su ministerio, ¿no? Él les amonesta por esto. Y entonces viene a haber una división ahí, ¿no? Cristo, por un lado, con su mensaje, pero también en muchas de las sinagogas el mensaje era fariseo, era legalista, y entonces en esas sinagogas no aceptaban a Cristo, y en esas sinagogas prácticamente el que confesaba a Cristo era expulsado de ellas. Y nuestro Señor Jesucristo y Pablo, en ese sentido podemos decir que ellos vuelven el sentido original a la sinagoga cuando predican a Cristo. Recordemos que Jesús también entró a las sinagogas y enseñó. Sí, en muchas de ellas fue rechazado. Recordemos que él fue perseguido por lo que enseñó. Y lo mismo podemos decir de Pablo. Pablo también predicó en algunas sinagogas, pero también fue rechazado. Miremos, por ejemplo, Hechos 19, 8 al 10, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Miren cómo él llega a salir de la sinagoga con las personas que creyeron y empieza a reunirse en otro lugar. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Es triste, ¿no? El lugar que se escogió para predicar a Cristo y no se puede predicar a Cristo. Y lo triste de todo esto es que en muchas maneras podemos decir que en la iglesia cristiana ha pasado lo mismo. Muchas iglesias han perdido su esencia de ser portadoras del Evangelio de Cristo y se han tomado atribuciones quitando el culto bíblico y volviéndose legalistas, moralistas, fariseos y hablando de una cantidad de cosas menos de Cristo. Y la iglesia debe recordar su esencia. Estamos aquí para hablar de Cristo, para predicar a Cristo como el único que puede satisfacer la justicia de Dios. No podemos volvernos como la sinagoga, hablando de moralismo y hablando de otras cosas que no tienen que ver con el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es Cristo satisfaciendo la justicia de Dios. Obviamente, esa satisfacción de la justicia de Dios y ese Evangelio también nos llaman a nosotros a vivir una vida santa. Eso no se puede negar. También la Biblia nos habla acerca de cómo debemos vivir. Pero el mensaje central y la razón por la cual somos aceptados delante de Dios es Cristo y nada más que Cristo. Ese es el mensaje de las iglesias. Y no podemos nosotros desviarnos como lo hicieron las sinagogas. Que Dios nos ayude a mantener nuestra liturgia, nuestras obras dentro de la iglesia, lo que hacemos dentro de la liturgia en las congregaciones, a mantenerlas alineadas a la voluntad de Dios, a lo que Dios estableció. Que Dios nos guarde de volvernos como Caín y de tratar de hacer lo que no podemos, y más bien nos ayude, como Abel, a confiar en el sustituto, en aquel que es el único que puede satisfacer la justicia de Dios. Así que en todas estas etapas de la liturgia del Antiguo Testamento, vemos que Dios es quien determina cómo debe ser adorado. Él tiene un orden que debe ser seguido, ha delegado unos oficiales que deben ser honrados como tales. Dios se hace presente por su Espíritu y por su palabra, y el centro de toda esta liturgia siempre debe ser Cristo. Estamos aquí para recordar que Cristo es el único que puede satisfacer la justicia de Dios. Cristo sigue siendo el centro todo el tiempo. Cristo es el centro. Así que con esto podemos terminar esta clase. Miremos que todas estas manifestaciones de liturgia del Antiguo Testamento son maravillosas y todas se centran en Cristo. Empezamos con el altar y terminamos en la sinagoga, que es lo último que se ve allí en el Antiguo Testamento y con lo que comienza el Nuevo Testamento. Y si Dios nos permite, en la próxima clase hablaremos del culto bajo el Nuevo Testamento. Así que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima clase.